Yo por lo menos he visto lugares donde están las personas siendo intervenidas quirúrgicamente. Están puestos en una camilla, lo van a operar. Está el quirófano, están los médicos cirujanos, con una mascarilla, ¿verdad?, para no infectar la herida expuesta. Entonces al paciente le dan un somnífero nasal. Y se duerme el paciente, queda dormido en la camilla. Los signos vitales están siendo controlados por una máquina. Los latidos del corazón. Y hay algunas veces, cuando la persona entra en un paro cardiorrespiratorio, en una muerte tipo clínica, donde no hay signos vitales, no está respirando el paciente y se detuvo el corazón, ¿ya? Entró en paro cardiorrespiratorio, el corazón. No hay respiración, no hay signos vitales, el cuerpo está inerte. Y hay veces, no siempre, pero algunas veces, que los mismos pacientes cuentan que ellos experimentaron un desdoblamiento, pero el alma siempre de ellos estaba dentro del pabellón quirúrgico. Y ellos dicen que se vieron sus cuerpos, que se desdoblaron, salieron ellos de sus cuerpos y veían a la enfermera, veían a los médicos. Entró un grupo de personas con unos electroimanes para aplicar reanimación cardiopulmonar, RCP, aplicándole descarga de corriente continua en el pecho, ¿verdad? Y mientras tanto el paciente está en muerte clínica. El alma del paciente. Ahora, esto no siempre ocurre. Hay veces que esto no ocurre así, pero en algunas ocasiones sí. Las personas se desdoblan. Ahora, el médico nunca mira el alma del paciente, la persona suspendida en el aire, porque el alma no se ve. Lo que los médicos cirujanos ven, la enfermera, es el cuerpo, la sangre, pero no ven el alma, porque el alma no tiene sangre, no se ve, no es biológica, es invisible. Entonces, en la cruz del Calvario, nosotros vemos en Mateo 27, versículos 45 al 46, y Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, vemos lo que ocurrió en la cruz. Está narrado ahí por Juan, Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, y por Mateo 27, versículos 45 y 46. Dice, desde la hora sexta estaba Cristo colgado en la cruz, mediodía, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahí fueron cargados todos los pecados de la humanidad, los suyos y los míos, en el cuerpo de Cristo. Y por razón de ello, todo el mundo se oscureció. Densas tinieblas. Nadie podía ver nada. Ya eso era algo divino. Nunca antes visto que todo el mundo entrara en tinieblas. Dice el Señor Jesucristo a Felipe, porque Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14, versículos 8, 9 y 10. Cristo responde, Felipe, tantas veces habéis visto mi rostro y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. O sea, el Padre estaba en Cristo. Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Estaban fusionados. Pero esa fusión eterna se rompió. Cerca de la hora novena. Se rompió, hubo separación. Thanatos, muerte. El alma de Cristo entró en muerte. El Padre le quitó el amparo. Y Cristo exclama cerca de la hora novena. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has separado? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Por qué me has desamparado? Lo exclamó en arameo para que los judíos que estaban contemplando la cruz entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Porque los romanos no entendían el dialecto hebreo. Ellos pensaban que Jesús estaba llamando a Elías. Elí, Elí, está llamando a Elías, porque no entendían el dialecto. En cambio los judíos sí. Los judíos sabían que Cristo estaba cumpliendo el Salmo 22,
Los judíos sabían del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Eso es lo que estaba exclamando Cristo. En el Salmo 22, escrito 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá, dice, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos los huesos, mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Es la muerte de un crucificado. Pero resulta que en los tiempos del rey David no existía la muerte por crucifixión. Una persona condenada a muerte era condenada por lapidación, apedreamiento. Ser condenado por crucifixión, con los cinceles atravesando las manos y los pies en un madero, eso vino 900 años después con el Imperio Romano. Bueno, y entonces, ¿por qué David está diciendo, horadaron mis manos y mis pies? Porque está siendo completamente guiado por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mi corazón fue como cera. Aquí tenemos el paro cardiorrespiratorio. Mi corazón fue como cera. ¡Tú! Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Recordemos que Dios, el Señor Jesucristo, dijo lo que el Padre le había encomendado a Él para poder salvar nuestras almas, por sustitución de condena, ¿verdad? Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi Padre me mandó poner mi vida y volverla a tomar. Mandamiento del Padre. Eso tenía que consumar Cristo. Cristo vino a poner su vida en un cuerpecito en gestación en el vientre de María, en Belén de Judá, de la Virgen María. A los 33 años, Cristo en esta agonía, su alma estaba pagando lo que nuestras almas deben pagar por nuestros pecados. Aquí estaba pagando el precio íntegro, tal cual como tiene que ser pagado judicialmente, con la muerte del alma. Y el alma tiene eternidad, muerte eterna. El alma, una vez que el cuerpo muere, entra a la eternidad en estado de muerte, muerte eterna. Tiene que ir al infierno, esperar en tormento el juicio y aquí entrar a esta región, que se le llama el lago de fuego. Es una región espantosa, que jamás nosotros podremos entenderla. En el horror de esta región. Aquí vino Cristo, ahí. Cristo se desdobló. Él estaba en la cruz del Calvario, y exclamó, estando todo oscuro el mundo, Elí, Elí, lama sabactani. Y los judíos tendrían que haber reconocido. Porque miren lo que estaban viendo los judíos en un crucificado, exclamando lo del Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran a mí y me observan. Eso es lo que estaba ocurriendo en la cruz y había sido profetizado por el rey David 900 años antes que Cristo viniese al mundo. Horadaron mis manos y ellos veían las manos de Cristo horadadas. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá. Y cuando los judíos miraban que los soldados romanos estaban echando suertes para sortearse la túnica del Señor, que era una sola costura, no la podían romper, ellos tendrían que haber dicho, ¡es el Mesías! ¡Es el Rey! ¡Es el Mesías! Pero cerraron su corazón para no creer, viendo todo lo que se estaba cumpliendo, al pie de la letra. Esta expresión del Salmo 22:14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El cuadro que tenemos que ver nosotros conforme a lo que está escrito es que todo el mundo estaba oscurecido. Estaba María, la madre del Señor, y estaba Juan, el discípulo. Pero ellos, se oscureció todo el mundo, hubo densas tinieblas sobre toda la tierra, ellos no pudieron ver lo que estaba ocurriendo en la cruz. Estaba el Señor Jesucristo cargado con todos nuestros pecados. Y la condena penal es la muerte del alma, no la muerte física, no la muerte espiritual, es la muerte del alma. El Espíritu Santo de Cristo que estaba en él no entró en muerte. Tampoco su cuerpo, porque su cuerpo no vio corrupción.
La sustitución de la muerte física no la hizo Cristo por nosotros. La sustitución del espíritu, de la muerte espiritual tampoco. El espíritu muere, el cuerpo muere. Es la sustitución del alma. Es así. Tenía que pagar vida por vida. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. Entonces ahora Cristo se preparaba para entrar a la región eterna en estado de desamparo. Y su cuerpo colapsó. Cristo. Tut, 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 tut. Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero ¿cómo yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más? No de día y de noche. Eso es lo que tú ves con tus ojos. Y la salvación es por la fe. Convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. No conforme a lo que ven mis ojos. Conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito en el Salmo 22, en Isaías 53, en el libro de los Salmos, en el libro del profeta Jeremías, que se cumplió en la cruz. El Padre le había ordenado a su Hijo poner su vida. Puso su vida en un cuerpecito gestado en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá. A los 33 años el Señor, su alma entró en la sustitución de nuestras condenas, a la muerte del alma. Y ahora desde aquí tenía que cumplir Cristo lo que el Padre le había encomendado, volver a tomar su vida. Y desde esta región, en estado de muerte eterna, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después, ¿me entienden? No nos alcanza, nos extinguimos. En justo derecho, lo que nos merecemos por nuestros pecados, el pago es la muerte eterna. Y Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces vino a sustituirnos la condena el Señor. Judicialmente. Acepta la sustitución. El Padre dijo, sí, acepto. Vida por vida. El alma de Cristo en vez de nuestras almas. Entonces ahora, en estado de muerte eterna, clamo a ti de día y no respondes. Clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. Desde esta región, que para nosotros es una incógnita, yo no sé lo espantoso de esta región. Desde aquí el Señor volvió a tomar su vida física, entrando su alma nuevamente en su cuerpo. Estaba todo oscuro en la cruz. María, Juan, no veían nada. Ellos vieron que Cristo estaba agonizante en la cruz. Estaba agonizante el Señor. Agonizante por los clavos, los azotes, su cuerpo desfalleciendo. Pero cuando se oscureció todo el globo terráqueo, el alma de Cristo entró en muerte, el alma se desdobló. Pero María y Juan no vieron la muerte del Señor transitoria. Entonces ahora el Señor vuelve a tomar su vida, se incorpora nuevamente en su cuerpo, su alma, y el Señor abre los ojos, se incorpora. Es como una persona que, producto de la reanimación cardiopulmonar en un pabellón quirúrgico, la persona está en muerte clínica. Entonces los médicos dicen, lo recuperamos al paciente. Y terminan la operación y lo retiren a una sala de recuperación, ¿ok? Pero hubo una muerte transitoria, donde el alma del paciente se desdobló. Y hay pacientes que escriben estas experiencias que ellos sufrieron, ¿ya? Ese desdoblamiento en pabellón quirúrgico. Con Cristo pasó exactamente igual. Y cuando Cristo se reincorpora, encontramos lo que está escrito en el Salmo, en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. El Señor abre los ojos, se reincorpora, pero estaba todo oscuro. Esto nunca lo supo ni María ni Juan. Pero cuando se despejan las tinieblas, María y Juan ven a Cristo. Pero ellos no vieron lo que le pasó al Señor. No lo vieron porque estaba todo oscuro. Y ahora el Señor, ya a punto de fallecer definitivamente, con su cuerpo agonizante, el Señor dirige palabras a María. Eso está en Juan 19, versículos 25 al 30. Mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado por Juan. Y a Juan, el Señor le dice,
hijo, he ahí tu madre. Y Juan escribe, desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y esto es lo espectacular, esto es grandioso, Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, el precio pagado completo en rescate de tu alma, porque no es sangre por alma, es alma por alma, ¿entiendes? No es depositar fe en la sangre de Cristo para la salvación de tu alma, es depositar fe en la muerte del alma de Cristo para la salvación de tu alma. Antes de morir, y en Levítico capítulo 17, versículo 11, leemos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado a ustedes, Moisés, a Aarón, a los suyos, que están en el pacto conmigo, para hacer expiación por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por vuestras personas, que están conmigo en el pacto. No es para salvar, no es para que ellos estén en el pacto. Ellos ya estaban en el pacto, Moisés y Aarón. Entonces la sangre era para limpiar los pecados del pueblo que está en el pacto. Y al estar en el pacto ya la alma está salvada. ¿Entiendes? La sangre es para purificar, limpiar, expiar los pecados de las personas que ya tienen sus almas salvadas con vida eterna. La sangre de Cristo es para los que están en el nuevo pacto, no para entrar al nuevo pacto. Si una persona está acá, no ha sido salva, no saca nada con depositar su fe en la sangre de Cristo. Él tiene que depositar su fe en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió la misma muerte que tenían que morir nuestras almas. Y para poder asumir esto, primero tengo que arrepentirme, reconocer que mi alma quedó condenada a la muerte y que necesita el precio en rescate de mi alma. Y ese precio lo pagó Cristo. Es vinculante el arrepentimiento en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio, van de la mano. Tengo que reconocer que mi alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que mi alma quedó sentenciada a la muerte, ya no hay nada que pueda pagar yo en rescate de mi alma. Ya estoy condenado. Porque el pecado se condena penalmente con la muerte del alma. No hay nada más que yo pueda hacer de ahí en adelante para evitar que la sentencia de la muerte de mi alma quede sin efecto. Salvo alguien que me sustituya la condena. Es la única forma de la salvación de mi alma. Cristo sustituye mi condena. Yo ya no soy condenado. El que fue condenado es Cristo. Y pagando el precio completo en rescate de mi alma, en salvación de mi alma. Entonces Cristo ya lo sabía. Y todavía la sangre de Cristo estaba en él. La vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él. Y ya nos había salvado el alma. Porque él sabía que ya estaba todo consumado. Incluyendo la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente, en Cristo, serán salvas todas las naciones de la tierra. Consumado. Yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Consumado. El Padre me encomendó poner mi vida y volverla a tomar. Consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. No hay que pagar nada más, querido amigo. Cristo ya te salvó tu alma. Le dio perdón penal de todos tus pecados, la inmortalidad, la vida eterna. Ahora tienes que creerlo, pero con todo tu corazón. Escapa de la religión que te va a entrampar, haciéndote estar dependiendo de ti. El modelo a seguir, por los que han de creer en Cristo para vida eterna, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito a mí. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito. Todo. Todo significa todo. Lícito. Puedo matar, sí. Puedo robar, sí. Pero no me conviene. Porque de las condenas morales no me voy a librar. Pero la condena penal, nunca más. Mi alma quedó inmortal. Por aquel Redentor que por mí murió por los pecados. Por mí murió. Ya no puedo morir yo. Nadie muere dos veces. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Los mismos pecados que le fueron cargados a Cristo. Los pecados de toda mi vida. En la cruz Cristo ha sustituido todo mi paso por este mundo. Todo el tiempo que mi alma vive en el cuerpo. Hasta que el cuerpo muera. Y mi alma abandone el cuerpo. Todo ese tiempo judicialmente sustituido por Cristo. Cristo se aseguró de darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. Yo le doy vida eterna, dejándose imputar penalmente en su cuerpo con los pecados que nosotros los cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Por eso Cristo nos ha dado judicialmente la inmortalidad para el alma.
Así que olvídate tú de estar permaneciendo cual pámpano en la vid, de estar dejando la tibieza, de estar guardando santidad para ser salvo. Tú ya has sido salvo. Porque por gracia, gratuitamente, sin que tú pagues nada, habéis sido salvados del lago de fuego. Es esto lo que tú debes creer con toda tu alma. Debes tú convencer a Dios en los cielos que le has creído. Tiene que estar convencido Cristo que tú le creíste. Y así Cristo vendrá a morar dentro de ti. Cristo dijo esto en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, a sus creyentes, enviándolos por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado, esa tal persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Pero esa expresión, y fuere bautizado, no es en agua, es en Cristo. Está ordenando el Señor a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Prediquen lo que yo tuve que padecer en la cruz para darle vida eterna a vuestras almas. Vayan y predíquenlo a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo mismo viniese a ser sumergido dentro de él, y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. No dice el Señor, y el que fuera un tibio será condenado. No dice eso. Y el que no guardare santidad será condenado. No dice eso. Y el que cual pámpano no esté permaneciendo en la vid será condenado. No dice eso. Y el que no persevera hasta el fin será condenado. No dice eso. Dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare aquí, esa morirá acá. Pero, en vez de nosotros, Cristo murió. Murió la misma muerte que tenían que morir nuestras almas. Si Cristo no hubiese muerto exactamente la misma muerte que tenían que morir nuestras almas por nuestros pecados, nuestras almas jamás habrían sido salvadas. Era alma por alma, la muerte. Muerte del alma, en sustitución de del alma de nosotros. Que Cristo murió por, en vez de nosotros, esa es la palabra por, sustitución, los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En Juan 19:28, en la cruz, el Señor dice, Juan dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En el Salmo 22 estaba escrito, mi lengua se pegó a mi paladar. Mi lengua. Entonces Cristo no podía esbozar a gran voz lo que él ya sabía, que estaba todo consumado. También estaba escrito en el libro de Salmos, en mi sed me dieron a beber vinagre. También estaba escrito. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y los soldados romanos, empapando una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, pudo exclamar, el precio en rescate de tu alma, yo lo he pagado íntegramente. Ahora te vas plenamente al cielo. No hay pecado que tú cometas en esta vida que lo tengas que pagar tú. Los pagué todos yo, antes que tú nacieras. Te he dado vida eterna, salvación perpetua. Te he dado inmortalidad para tu alma. El precio en rescate de tu alma, yo lo he pagado íntegramente. Te he salvado perpetuamente tu alma. Consumado es. Y hubo un gran terremoto, y las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y los soldados romanos, un centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Era Dios encarnado, eso es lo que dijo el centurión romano. Entonces ahora, querido amigo, la condena cambió a partir de la cruz del Calvario. Ya no es por pecar, antes sí, pero ahora ya no. Ahora es por no creer. O por creer, pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. En Hebreos 4 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar, la entrada gratuita, es solamente por la fe.
Tienes que estar convencido que cuando Cristo murió por tus pecados te dio vida eterna. Tienes que estar convencido que por el sacrificio de Cristo cuando te mueras te vas al cielo. No importa lo que tú hagas, lo hizo todo Cristo por ti. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el maravilloso evangelio, la buena nueva de salvación, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído el evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Ellos creyeron, hallaron, pero no entraron, porque se entra por la fe. Y no es de todos la fe. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, no es de todos la fe. Ahora, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que no esté Cristo en ti, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe, a menos que hayáis creído pero sin fe, no entraste. No entraste por la puerta estrecha ni tampoco Cristo entró en ti. Examínate si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que no esté, a menos que estés reprobado en cuanto a tu fe, y por eso no entraste, y Cristo tampoco entró en ti. ¿Tienes a Cristo morando dentro de ti? ¿Estás en la fe? Si no estás en la fe, entonces estás en las obras. Si no estás en la fe, no entraste. Tampoco Cristo está en ti. Entonces tú estás procurando entrar por obras. Estás en las obras, no estás en la fe. En Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5, dice: pero al que obra, al que está tratando de pagar, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sin pagar nada, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, la de él, le es contada por justicia. Es justificado para irse al cielo. Creyó con todo su corazón en la gracia, en la salvación gratuita, sin mérito, sin pagar ni un peso más, ni un centavo más, ni dejar la tibieza, ni guardar santidad, ni dejar el pecado, nada. Cero. El costo para mí es cero. Lo pagó Cristo, la entrada está liberada, es gratuita, se entra por la fe, en la gracia de Dios, en la gratuidad. Entonces, temamos pues. ¿Ha sido salvo usted? ¿Ha entrado? ¿O todavía se encuentra caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? Todos nacemos aquí, en el camino ancho. Ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá. Pero nacimos salvados porque tenemos la opción de entrar gratuitamente. Nacimos salvados. Para hacer efectiva esta salvación hay que entrar. Porque si usted no entra, lo va a alcanzar la muerte en el camino ancho y se va a ir al infierno. Apagado usted por sus pecados. En Juan 8:24 Cristo advierte a los que no han creído que la salvación es gratuita. Que el precio fue pagado íntegramente por Cristo en la cruz. Es gratis, gratuita. O sea, yo tengo que dar un paso de fe y soy salvo y tengo la inmortalidad, ¿sí? Y si yo peco, mato, robo, fornico, tienes inmortalidad. Te dio salvación perpetua el Señor, te dio vida eterna. Entonces no entra. Vas a estar dudando. Se entra por la fe en que ya Cristo te dio perdón penal de todos tus pecados que vas a cometer hasta que te mueras. Ahora una empresa genuina, verdadera, íntegra, te promete consumo ilimitado, gratuito. Entonces tú traes a toda la gente tuya a tu casa y que todos carguen sus celulares, vean películas, carguen batería y la empresa dice, ok, eso yo le prometí, consumo gratuito, tú no tienes que pagar ningún peso, pero no abuses, no seas tan sinvergüenza, estás invitando a toda la comuna, toda la gente de tu ciudad. El consumo era para ti, pero bueno, asumo, te lo prometí. Dice la Escritura, por más que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel al pacto. Él nos pidió cambio de pensamiento y fe en el Evangelio. Lo hicimos, entramos. Y ahora, por más que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel al pacto. No nos puede destituir. Nos prometió la vida eterna, la adquirimos por la fe, listo. Todo me es lícito, 1 Corintios 10:23. No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cristo dice, en Juan 8, dice 8:32 al 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la religión. La religión esclaviza, te hace estar en dependencia tuya, te somete al terror de servir a Cristo para no irte al infierno. Sirves a Cristo por terror a irte al infierno.
Te tienes en esclavitud. Tengo que dejar de pecar, tengo que guardar santidad para poder, según yo, irme al cielo, porque si no me voy al infierno. Tengo que dejar la tibieza, porque los que son tibios los vomito y los mando al infierno. Te vomitaré en mi boca. Tengo que guardar santidad, porque si no me voy al infierno. Eso es aterrorizar. De eso hizo mucho la Iglesia Católica. Aterrorizaba a la gente. Y la Iglesia Pentecostal o la Iglesia Adventista, los presbiterianos, hacen lo mismo, aterrorizan. Sí, no, si Cristo nos salvó, sí, pero hay un pago extra. Tienes que dejar la tibieza, si no, no te vas al cielo, te vas al infierno. Tienes que guardar santidad, porque si no, no verás al Señor. Tienes que perseverar, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si no perseveras hasta el fin, no serás salvo. Mateo 24:13. Entonces, toman pasajes de la Escritura y le cambian el significado que tiene. Lo convierten en condenación para aterrorizar a sus víctimas. Son lobos rapaces que trasquilan a la oveja. No tienen amor por la oveja, tienen amor por la lana de la oveja. Los diezmos, las ofrendas, vengan aquí, hacen libros y los venden. Al respecto, quiero decir lo siguiente. Si anda circulando un libro con mi rostro, donde se vende el libro, eso fue por una linda hermanita en la fe, que la quiero mucho, y que ella hizo el libro para que se entiendan los esquemas que yo he hecho y todo, pero yo no recibo ni un peso por eso, ni fue mi idea, ¿me entienden? Yo no gano dinero con la religión. Yo gano dinero por mi profesión de ingeniero. ¿Ya? Soy laico, yo no soy religioso. Quiero decirlo porque alguien podrá decir, usted también tiene libro y gana dinero. Yo no gano nada con eso. Es para beneficio de la gente, para que la gente pueda entender la verdad. Porque hay muchos libros que andan por ahí hablando puras mentiras, pura religión. Entonces, aquí está la salvación, aquí en Cristo. Dice en Hechos 4:12, Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Hechos 4:12, solamente Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Cristo es la puerta. La entrada es gratuita, está abierta la puerta, está abierta, no está cerrada. ¿Saben cuando yo fui salvo? Cuando mi abuela me estaba contando la historia del Arca de Noé. Habíamos dado vuelta a la Biblia varias veces, ¿eh? Habíamos pasado varias veces por la historia del Arca de Noé. La historia de Sansón, la historia de José, la historia de las deportaciones del pueblo de Israel, todo eso me lo contó mi abuela. Pero ahora habíamos vuelto otra vez al libro de Génesis capítulo 6. Mi abuela me decía, necesito, ¿usted entiende que el arca de salvación tenía una sola puerta? ¿Que los que entraban por la puerta al arca fueron salvos del diluvio? Sí, abuelita, sí entiendo el concepto, sí entiendo. Había que entrar. Los que no entraron fueron anegados en agua. Murieron todos, sí. Y los que estaban en el arca fueron salvos. ¿Lo entiende? Sí, abuelita, sí entiendo el concepto. Y yo tenía 9, 10 años. Miren. A ver si lo tengo acá. Romanos capítulo 8. Lamentablemente no lo tengo. No tengo Romanos 8. No. Se me pierde la página. ¿Dónde está Romanos capítulo 8 en el original? ¿Dónde está Romanos 8 en el original? Aquí está, aquí lo encontré. Miren. Aquí está tal cual como fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. ¿Y dónde está eso que en las Biblias católicas dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Eso está inspirado en el versículo 4. Y es el resultado de haber sido salvo. Porque es inmerso el Espíritu Santo en nosotros y nosotros andamos por el Espíritu, ya no según la carne. No estamos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Pero eso es el resultado de haber sido salvados. No es una condición extra que tengamos que nosotros cumplir, aparte de estar en Cristo para no ser condenados, como desgraciadamente lo hace suponer la tergiversación usada en Romanos 8 por los católicos. ¿Cómo dice la Biblia católica en Romanos 8? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Cuidadito! Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si tú estás en Cristo, pero andas conforme a la carne, igualmente eres condenado. ¿Se dan cuenta que es un engaño? Tomaron lo que fue inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 4, lo cual es el resultado de haber sido salvo, lo copiaron y lo agregaron en el versículo 1, maliciosamente. Para hacerle creer a la gente, maliciosamente, que aparte de estar en Cristo para no ser condenado, si tú, estando en Cristo, andas según la carne, igualmente eres condenado. Entonces tú tienes que pagar algo más. Ahí está la religión. Tienes que pagar algo más, no estar según la carne.
Es un atentado espantoso que han hecho los traductores contra el Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Entonces, entrando al arca, era librado del diluvio. Los que estaban en el arca. Mi abuela Teresa, que fue muy sabia para evangelizarme a mí, ella me hacía pensar, Nitecito, estando en el arca, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 en total, cuando vino el castigo de Dios sobre el mundo, el diluvio, todo el castigo lo soportó el arca. Yo me acuerdo muy bien, yo tenía 8, 9 años y mi abuela me estaba evangelizando, me estaba predicando el evangelio. Entonces yo entendía el concepto. Entonces mi abuela ahora, en el franelógrafo que tenía de género, era un género verde y pegaba figuritas de género, me apuntó a la cruz y me dijo, mire, todo el castigo por nuestros pecados, que es la muerte del alma, vino sobre Cristo. Y los que están en Cristo no son condenados. De modo que si alguno está en Cristo, ¿ya? En Cristo, Romanos capítulo 8. Entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo. En el arca. Yo entré al arca, vino el diluvio, el juicio, y todo el juicio lo recibió el arca. Los que estaban en el arca fueron protegidos. Todo el embate de las olas, los relámpagos, mi abuela me hablaba, el azote de las aguas, los relámpagos, todo el juicio divino lo recibió el arca. Y los que estaban dentro del arca, en el arca, no recibieron castigo. Fueron salvos. Todo el juicio lo recibió Cristo. Y los que estamos en Cristo somos salvos de toda condena. Ahora entiendo, abuela, el concepto. Ahora entiendo el concepto. Y un tiempo más, la estocada final. Mi abuela me dijo, Nitecito, ¿entiendes todo lo que te he hablado? Sí, abuelita, sí entiendo. Yo esbocé una sonrisa porque estaba nervioso. Entonces seguramente mi abuela interpretó mal la sonrisa como que me estaba burlando y me dijo bien seriamente, Nitecito, si tú no crees que Cristo te salvó, te vas a ir al infierno, al mismo infierno, Nitecito, al infierno. Y eso fue la estocada final. Eso me ayudó a darme cuenta que esto era de la mayor gravedad, que no era un cuento, esto era serio. Entonces yo entendía todo. Entonces me acuerdo que yo quedé asustado y decía, tengo que cerrar el trato con Dios ahora. No puedo esperar ni un momento más. Entonces me acuerdo que me despedí de mi abuela y encontré a mi madre. Mi madre estaba barriendo la vereda de la calle. Le dije, mamá, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que decirle yo a Dios? Estaba desesperado. Ya estaba arrepentido en mi mente. Ya sabía que estaba condenado por haber pecado, que iba a ser un pecador siempre. Ya había cambiado mi forma de autopercibirme. Entendía que de alguna manera no tenía en ese momento una relación con Dios, que estaba muerto espiritualmente. Fíjense ustedes lo que yo llegué a autopercibir de mí a los 10 años. Que necesitaba cerrar el trato con Dios, creerle su salvación. Pero ¿cómo le hablaba yo a Dios? Entonces yo le dije a mi mamá, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo cierro el trato con Dios? ¿Qué es lo que tengo que decirle a Dios? Entonces mi madre me dijo, mire, en la noche, hijito, cuando tú te vayas a acostar, antes de dormirte, habla con Dios. Y dile, Señor, dile tú, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo en mi corazón como mi salvador personal. Así le dije. No era lo correcto, ¿verdad? Pero estaba homologando. De alguna manera Dios entendió que yo había entendido la salvación de Cristo. Que yo creía que cuando Cristo en la cruz murió por mis pecados y me dio perdón penal, me salvó. Yo te recibo como mi salvador, Señor. Y Dios, ahora es lo que yo entiendo, Dios en ese momento se convenció de que un niñito de 10 años había creído en la salvación de Él, que Él la logró para nosotros en la cruz. Lo creí con todo mi corazón. Yo dije, Señor, siempre seré un pecador, soy malo yo, Señor, hasta que yo me muera seré un pecador. Bien, estoy espiritualmente muerto, no tengo relación con usted, estoy muerto, Señor, necesito que usted me dé vida espiritual. Ok, entendió. Mi alma, Señor, va marchando al infierno. Voy al infierno. Yo no quiero ir al infierno, Señor. Me doy cuenta que sí, que me merezco el infierno, el lago de fuego, Señor. Pero creo que Cristo es mi Salvador en la cruz. Y Dios entendió que yo le había creído su salvación. ¿Y saben lo que hizo Dios? Me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Pasé de muerte a vida. Y Cristo mismo entró en mí a mis 10 años.
Y ahí será el trato con Dios. Salvación gratuita, a través de la fe. Porque por la gracia de Dios, gratuidad de salvación, habéis sido salvados gratuitamente, a través de tu fe, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No de obras, no de pagos extras. El pago completo lo hizo Cristo en la cruz. No por obras para que nadie se jacte en el cielo, en su presencia. Sí, la salvación fue por lo que Cristo hizo, el pago de Cristo más los pagos míos. Ni un pago tuyo, es gratuidad. La entrada está disponible, es gratuita. Se entra a través de la fe y nada más. Y cuando tú entras, de inmediato, obtienes la inmortalidad, la vida eterna. Aquí, en esta puerta. Sellas eternamente para bien, irreversiblemente el destino de tu alma, porque entras a la vida eterna, aquí, estando vivo. Mas si tú mueres aquí en el camino ancho, sellarás eternamente para mal, en forma irreversible, el destino de tu alma, porque entrarás a la muerte eterna. Perderás para siempre el amparo de Dios. El amparo que ahora es provisorio, lo perderás para siempre, entrarás en desamparo eterno. Y por más que tú clames por amparo, nunca Dios te amparará. Te mandará al desamparo eterno en el lago de fuego. Un día yo, dejando el estado de niñez, pequé, morí espiritualmente. A los 10 años, Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Si un día Cristo todavía no viene, muero, le he quitado la vida a mi cuerpo, le fue quitada la vida a mi espíritu, le fue quitada la vida a mi espíritu, morí espiritualmente, pero Dios me hizo nacer de nuevo. Le será quitada la vida a mi cuerpo, moriré físicamente, pero Dios tiene promesa de resurrección para vida a mi cuerpo, incorruptible. Nunca le será quitada la vida a mi alma. Morí espiritualmente, nací de nuevo. Moriré físicamente, resurrección para vida, pero nunca morirá mi alma. El alma que pecare, esa morirá. Cristo murió por los pecados míos, yo nunca moriré. Inmortalidad para mi alma, entrando por la puerta estrecha. En cambio, las personas aquí mueren espiritualmente, como yo, como todos, nunca nacen de nuevo, porque nunca entran. Y luego les quitada la vida al cuerpo. Le fue quitada la vida a su espíritu, nunca nacieron de nuevo, le fue quitada la vida al cuerpo, y aquí les será quitada la vida al alma. El proceso de muerte culminará con la muerte del alma de ellos. En cambio, a mí me fue quitada la vida del espíritu, nací de nuevo, me será quitada la vida al cuerpo, si es que Cristo no viene pronto a arrebatar la iglesia, lo cual yo creo que es algo que está muy pronto a ocurrir. O sea, la venida de Cristo a las nubes para llamar a su iglesia remanente está muy pronto. En cualquier momento Cristo toca su final trompeta y nos vamos los salvados al cielo con Él. En el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Arrebatamiento. Pero solo serán arrebatados aquellos que tengan a Cristo morando en su interior. ¿Tiene usted a Cristo? El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahora, el Señor dice, advirtiendo a los que no creen en la salvación de Cristo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que yo pagué el precio completo en rescate de tu alma, no lo crees, invalidas eso y lo tienes que pagar tú. O los pecados, tú crees que te los pagué yo completamente, y así tú entras, gratis, y si no, lo invalidas, entonces lo tendrás que pagar tú. Morirás en tus pecados, y lo tendrás que pagar tú en el juicio y ser lanzado al lago de fuego. Así se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. O tú crees que te los pagué yo, y si no, entonces lo pagarás tú. Pero ningún pecado, judicialmente y penalmente, quedará impune, sin ser condenado con la muerte del alma. Ninguno. Tienen que ser todos pagados, y no se pueden pagar a media. Porque si se pagan a media, Cristo muere, va a esta región, y lo hizo, pero también tendrás que ir tú. Tienen que ser todos pagados por uno. Uno de los dos. O los pagas tú, o los paga Cristo. Cristo dice que Él los pagó. Que Él murió por los pecados tuyos. Todos los que cometerás hasta que te mueras. Tienes que creerlo. Es gratis la salvación. La hizo Cristo por ti. ¿Entiendes? Entonces, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Mi querido amigo, mi querida amiga, mi estimada señora. ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? ¿Qué significa para usted el que Cristo haya muerto por los pecados de usted? Para mí, que Cristo haya muerto, en vez de mí, haya sido condenado a la muerte, y que haya muerto en sustitución de mí por los pecados míos, significa inmortalidad para mi alma, vida eterna, salvación, rescate de mi alma.
que los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera, ya me los pagó Cristo, ya le fueron imputados a Él, antes que yo naciera y los empezase a cometer hasta que yo me muriese. Es un seguro de vida eterna que cubre todo mi evento por este mundo. No es condeducible. Cubre todo evento hasta que yo me muera. O sea, es un rescate completo de mi alma. Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incerteza? Anda en dudas. Puede que yo me vaya al cielo. ¿Va al infierno entonces? Fe es certeza de lo que se espera. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz, como en efecto sí lo hizo, para darnos vida eterna, para que usted no sepa con certeza lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted no ha creído con fe. Primero, que el pecado se condena con la muerte del alma. Y que Cristo tuvo que experimentar esa condena en vez de usted para darle salvación. No lo ha creído usted. Usted está en la suya. O sea, una vez que nosotros muramos, partimos a la eternidad. ¿Usted irá a la eternidad por las suyas o va por Cristo? Yo ahora voy por Cristo, sustituido por Cristo. ¿Usted cree que Cristo murió por todos los pecados suyos en la cruz, que usted lo va a cometer hasta que se muera? Porque Cristo pagó íntegramente la entrada al cielo. Le rescató su alma pagando íntegramente el precio en rescate de su alma. Usted ya no tiene que pagar ni un centavo más. Ni dejando de pecar, porque eso es pagar. Yo dejo de pecar, estoy pagando. Dejo de pecar. Usted no puede dejar de pecar. Yo estoy guardando santidad para poder ser salvo. Ya Cristo lo salvó. Pagó el precio íntegro. Todo lo demás es santificación. Que usted deje el pecado, obedezca. Eso es santificación. No es para ser salvo eso. La salvación es por justificación a través de la fe en el Evangelio. Si usted deposita fe en el Evangelio, es justificado. No por las obras, no por lo que usted haga o deje de hacer, sino por lo que Cristo hizo por usted. Entonces, en Juan 8:24, Cristo advierte y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que te di la vida eterna en la cruz, entonces en vuestros pecados moriréis. O tú crees que yo te los pagué todos te los tenía que pagar todos, y así tú entras gratis, y si no, invalida la salvación porque no la crees, y tendrás que tú pagar por tus pecados. Acá. ¿Murió Cristo por tus pecados? Sí, vas al cielo. ¿No? O sea, tú no tienes certeza, no sabes, no estás en seguridad, entonces tú vas al infierno a pagarlos tú. Lo vas a pagar tú entonces. O los paga Cristo o los pagas tú. Los pagas tú, vas al lago de fuego. Los paga Cristo, vas al cielo. Porque te lo pagó Cristo. Tienen que ser pagados todos. No puede quedar ni un solo pecado que tú cometas en este mundo sin ser pagado con la muerte del alma. Tienen que ser pagados todos. Y Cristo los pagó todos. Entonces, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted absoluta certeza de lo que le espera a usted después de morir? Y fe es certeza de lo que se espera. ¿Tiene usted certeza basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿O usted está en una duda, incertidumbre? Sí, Cristo me salvó, pero si yo tengo que seguir pagando, dejando la tibieza, guardando santidad, dejando el pecado, entonces usted va al infierno. Porque eso es prueba suficiente que usted no creyó que ya Cristo lo salvó. Es prueba suficiente. Es una mortal prueba para usted, letal prueba condenatoria contra usted, de que usted no creyó que Cristo ya lo salvó. No lo creyó con todo su corazón. Está en incertidumbre de saber lo que le espera después de morir. Está en incerteza, está sin fe. Entonces, aquí está la entrada. Todavía la puerta está abierta. Un día la puerta se va a cerrar, se va a acabar la gracia, la entrada gratuita. Y el mundo va a entrar a la tribulación. Ahora, la salvación va a ser al precio de su propia vida en la tribulación. Ahí sí que tendrá que perseverar hasta el fin y negándose al anticristo, ser martirizado. Pero ahora no, porque ahora la entrada es gratuita. Y se está acabando el tiempo de la entrada gratuita. Entonces, ¿murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? La fe es certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. ¿Está convencido usted que por más que peque en este mundo, haga lo que haga, al morir se va al cielo? ¿Porque Cristo murió por los pecados de usted? ¿O tiene ciertas dudas? Entonces usted no está en certeza. No ha entrado usted. Ha hallado a Cristo como su Salvador, sí, pero no ha entrado por Cristo, por la puerta estrecha. Lo ha hallado, pero no ha entrado. Tiene que entrar, estando plenamente convencido que por ningún pecado que usted cometa, su alma será condenada, porque Cristo nos dio inmortalidad.
inmortalidad para el alma. El alma no puede ser condenada a la muerte. Es imposible. Eso es lo que usted debe creer. Entonces, Pablo el apóstol es el modelo, ¿verdad? Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Él es el modelo a seguir por todos los que van a creer en Cristo, en Él, para vida eterna. 1 Timoteo 1:16. Y Pablo dice, el pecado mora en mí no mora el bien, el mal mora en mí. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hago lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que aborrecería hacer el apóstol Pablo en su condición de ser un siervo del Señor, un apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles? Eso hacía. Entonces usted tiene que hacer ese reconocimiento. Mirarse usted a sí mismo en la ley divina. ¿Puedo yo cumplir los altos estándares de la ley divina? ¿Los puede cumplir? No. Basta que usted infrinja uno de los mandamientos de la ley divina para que usted infrinja la ley. ¿Entiende? Una persona puede ser una muy buena persona en este mundo y un día infringe una sola vez la ley y tiene que ir a la cárcel. No importa que haya sido bueno antes. Entonces el Señor cuando dice, yo no he venido para destruir la ley o los profetas, no he venido para destruir sino para completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Yo lo mostré, ¿verdad? Mostré el texto original de Mateo 5. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está completando la ley del Señor? La está completando. ¿Cómo? Cuando en Mateo 5, versículo 21, Cristo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, en la ley, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, quedará expuesto al juicio. Ahí está completando la ley. Porque antes pecar era matar. Pero ahora subió el estándar. Ahora no solamente es matar, sino que enojarse. Si yo no mato, pero me enojo, igual pequé. O es peor todavía. Ahí está completando la ley. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo, ahí está completando la ley del Señor. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, si yo nunca he adulterado, nunca, y eso es pecar, ahora, si me surge un deseo por una mujer que no es mi esposa, ya adulteré. O sea, si antes pecar contra Dios era matar, ahora sigue siendo matar, pero además enojarse contra el prójimo. Si yo no mato, pero me enojo, es igual. O sea, Cristo vino a subir el altísimo nivel de exigencia moral de la ley de los mandamientos, que ya era inalcanzable de poderla cumplir, la vino a dejar mucho más inalcanzable de poderla cumplir. ¿Por qué? Porque la ley es para el conocimiento del pecado, no para salvar. Romanos 3:20. Y para guiar al pecador que ha cometido una infracción a la ley, por lo tanto el alma está condenada, guiarlo a Cristo. Gálatas 3:24. ¿Y por qué tiene que ser guiado a Cristo? ¿Por qué tiene que ser guiado a Cristo el ser humano? Porque en ningún otro hay salvación. No, en ningún otro. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay ningún otro. No son tus obras, no es tu conducta moral. Ni antes ni después de ser salvo. Antes de ser salvo, tus obras no te salvan, no es por obras. Y después de ser salvo es vida eterna, inmortalidad. Y si pecas, tu alma es inmortal. Y excepto pecar, y yo puedo pecar y matar y robar y quedo inmortal, excepto lo que no creen los evangélicos. No lo creen, no. Mire que yo ahora por lo que Cristo hizo en la cruz, yo puedo matar, robar, fornicar, embriagarme, irme con prostitutas y me voy al cielo. Sí, pero no serás exento de las terribles condenas que te vienen de carácter moral por pecar. De eso no serás librado. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, santos de Dios. Ustedes saben que al pecar, nunca más sus almas serán condenadas a la muerte. Porque Cristo a ustedes les dio la inmortalidad. Eso lo saben. Pero de las consecuencias que se vienen en esta vida por pecar, de eso no serán librados. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, y a nosotros los salvados no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Entiendes? Ley de la siembra y la cosecha, causa y efecto. Eso se va a cumplir siempre. Entonces yo sería una persona
un mal predicador si yo le estuviera enseñando a ustedes a que ustedes pecan todo lo que quieran, por total ya Cristo nos salvó. En materia penal, sí, pueden pecar todo lo que quieran, y nunca más van al infierno, nunca más vas al juicio, nunca más vas al lago de fuego. Pero de las consecuencias que se vienen en esta vida por pecar y que traerán consecuencias en el tribunal de Cristo de 2 Corintios 5:17 en el cielo, sí, va a haber pérdidas de coronas, de galardones. El pecado cuesta caro, nunca es barato el pecado, es muy caro. Ahora, dice Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cosa encubierta, secretillos. En Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces aquí dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, juntamente con toda cosa encubierta. Los secretos también será revelado en el juicio ante el gran trono blanco. Malas noticias, pésimas, pero vino Cristo, y Cristo lo cambió todo, del antiguo pacto a un nuevo pacto, ¿verdad? Con mejores promesas. Entonces, y en la misma medida en que está reservado a los hombres, Hebreos 9, versículos 27 al 28, morir una sola vez y después de esto el juicio y desamparo eterno, así también Cristo, igual. Fue enjuiciado aquí por nuestros pecados, no por los que ellos jamás pecó Cristo, por los pecados de nosotros que le fueron imputados a él, fue enjuiciado y fue condenado a la muerte y murió la muerte de nuestras almas, igual, tal cual. Así como nos corresponde a nosotros morir por nuestros pecados una sola vez y después de esto ir a juicio, responder penalmente por nuestros pecados y ser lanzados al lago de fuego, así también Cristo, igual. Entonces nos sustituye la condena a la muerte del alma Cristo. Tal cual. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Tal cual. Igual como le tiene que suceder a un ser humano, pagando el precio íntegro, sin descuento, sin pedir rebaja. ¿Cuánto hay que pagar? Muerte del alma. Yo la pago. Íntegramente. Ahí está el rescatador de nuestras almas. Por sustitución. Vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Y ahora tenemos Juan 5, 24. Entonces Cristo aquí está aseverando dos veces aseverándolo. De cierto, no puede haber algo más cierto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. No va a condenación, como escriben las Biblias católicas. No va a condenación. En cambio, el original dice, a juicio no viene. Juan 5:24, a ver si lo tengo acá. Juan 5:24. Ahí está. De cierto os digo, el que oye la palabra de mí y cree al que me envió, el que envió al Hijo fue el Padre, que ha dicho que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y Cristo dijo, yo le doy vida eterna a los dos. Entonces, de cierto os digo, el que oye la palabra de mí y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. No va a juicio. Antes de Cristo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésima noticia. Pero vino Cristo. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, al lago de fuego, así también Cristo, igual, tal cual. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Ahí está la sustitución, ahí está la condenación del alma de Cristo en vez de la nuestra. Salvación por sustitución de condena. O sea, Cristo pagó cabalmente el precio en rescate de nuestra alma. ¿Qué es lo que hay que pagar? 1.000 trillones de dólares. Los pago. ¿Cuánto hay que pagar? 100.000 trillones de dólares. Los pago. Yo los pago en vez de Ulises. Ulises quedó liberado de pagar su deuda. Eso es gracia, gratuidad. Romanos 3, versículo 19 hasta el 24. Porque sabemos que todos los que están bajo la ley, Romanos 3, versículo 19,
Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Delante de Cristo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Ahora versículos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, olvídate de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque los que no creen en Él no. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, siendo salvados gratis. Siendo salvados gratis. La empresa me ofrece servicio gratuito. En la boleta de fin de mes tiene que decir costo cero. ¿Cuánto tengo que pagar yo el consumo que yo hice de electricidad? Cero. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió en el Antiguo Testamento en forma de propiciatorio. Cristo morando dentro de mí, Él está en permanente propiciación por los pecados míos. Ahora sí yo entiendo que Cristo fue exhibido en el Antiguo Pacto como propiciatorio. En la Biblia católica dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya, eso está corrompido, está mal escrito. Jesucristo estará aquí en este juicio, el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí será el lloro y el crujir de dientes, porque estas personas estarán con cuerpos físicos. Resurrección para la perdición, para muerte. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verán por primera y única vez a Dios, cara a cara, con sus cuerpos corrompidos. Nosotros veremos al Señor con cuerpos transformados, ¿verdad? Mientras tanto, mi abuela, mi abuelo, mi familia que está en Cristo en el cielo, están con vestiduras transitorias. Mi abuela está arriba en el cielo con el Señor. Cristo viene a las nubes y el cuerpo de mi abuela que está en el cementerio, o donde esté, será transformado en un cuerpo incorruptible en gloria. Entonces, Romanos 4, versículos 4 y 5. Mas al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que está pagando algo más, trabajando, dejando la tibieza, guardando santidad, dejando el pecado. Al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, víctima de la religión, la gente dice, sí, los pastores evangélicos me dicen que Cristo nos salvó, pero sin santidad nadie verá al Señor, así que estoy guardando santidad. Entonces Cristo dice, te falta guardar más santidad, no te alcanza. Te lo estoy tomando como deuda, me debes guardar más santidad todavía. Estoy guardando santidad, me debes guardar más, no te alcanza, te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estoy dejando la tibieza, estoy dejando de ser tibio. Cristo dice, me debes guardar más. Me debes dejar más de ser tibio. Tienes que ser más fervoroso. No te alcanza, lo estoy tomando como deuda, no como gracia, porque no te alcanza, te falta más. Y nunca vas a alcanzarlo. Dice Apocalipsis, o sea, Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que estoy perseverando hasta el fin. Tienes que perseverar más, no te alcanza. Me debes perseverar más todavía. No te alcanza. Estás trabajando, estás pagando algo más. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Más al que no obra, no está guardando santidad, dejando el pecado, dejando la tibieza. El que no trabaja, sino cree en aquel Cristo que justifica al impío, su fe, la fe de él, le es contada por justicia. Es justificado para irse al cielo. Así de simple. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado que mora en nosotros. Es el espejo moral. Mírate en el espejo. Siempre vas a pecar. Todos los días te vas a levantar con la gaña. Todos los días peca el ser humano. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuánto malos injustos? Y para los justificados por la fe, que pecamos, la sangre de Cristo nos va limpiando. Mientras vamos en nuestro éxodo por este mundo, a la Canaán celestial. En este tabernáculo que es nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo, Cristo muere en nosotros y Cristo es el gran propiciador de nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Pablo dice en Efesios 1:13,
en Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Redención. ¿Qué es lo que es redención? ¿Qué es lo que es redención? Significa foja cero. Cuando uno entra por la puerta estrecha, por la fe del Evangelio, habiéndose arrepentido, ahora cuando uno peca, se rompe la relación con Dios. Entonces, para restablecer esa redención, eso es redempio, redención. Volver a tener relación con Dios porque el pecado rompió la relación. Un hijo muy querido por su papá, le contesta a la mamá, comete un atrevimiento, se enoja el papá con el hijo. Entonces ahora tienen que ser objeto de la redención, volver a tener amistad, a reconciliarse. Pero ya es hijo ya. Entonces eso es redención, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Padre Celestial, he pecado mucho, Señor. Yo soy su hijo, Padre. Pido perdón apelando a la sangre de Cristo. Mire la sangre de Cristo, Padre, su hijo derramada en la cruz. Es el memorial, Señor. Quítesele su enojo, Padre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y se le quite el enojo al Padre. Es el memorial. En el libro de Éxodo, el Señor dijo, miraré la sangre puesta en los dinteles y pasaré de vosotros. No habrá las plagas que yo voy a mandar en Egipto. La muerte del primogénito. Y todas las plagas pasaré por alto. Pasar por alto. Padre Celestial, merezco que usted me discipline, Señor. Caí en fornicación, Señor. Mentí, he visto pornografía, Señor. Confieso mis pecados, Señor. Soy un degenerado, Señor. Mentiroso, Señor. Apelo a la sangre de Cristo, Señor. Apelo a la preciosa y bendita sangre de Cristo. Y el Padre hace redención. Foja cero. Olvida. Porque yo estoy confesando los pecados. Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pasar por alto y limpiarnos de toda maldad. Volvemos a la comunión con el Padre. La comunión que perdimos por pecar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre objeto de la confesión permanente de nuestros pecados. Decirle a Dios, Señor, vaya a hacer cosas que haya cometido algún pecado que se me haya olvidado, Señor. Traiga a memoria mis pecados. Líbreme de los que me son ocultos, Señor, para yo poderlos confesar. Pidiendo perdón, Señor, apelando siempre a la sangre de Cristo. Es el continuo raudal, detergente espiritual que nos va limpiando. Era vertida continuamente la sangre en el propiciatorio, una vez al año por el sumo sacerdote, mientras iba el pueblo de Israel por el desierto a su Canaán prometida, al Canaán terrenal. Nosotros por este mundo, este desierto de este mundo, vamos en nuestro éxodo a la Canaán celestial del cielo. Y para eso dejó su sangre Cristo, para irnos limpiando permanentemente nuestros pecados. ¿A quiénes? A los que ya entramos. La sangre no es para entrar al pacto, sino para los que ya están en el pacto. Terminado la cena de la Pascua, terminado lo que era del antiguo pacto, la Pascua, ahora Cristo instituye la cena del Señor, el memorial de su cuerpo, su carne y su sangre, en la copa, en el vino. Y cuando toma la copa el Señor el vino, le dice a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto, no para, del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, que por muchos es derramada, para remisión de pecados, para el perdón de pecados, del nuevo pacto. El vehículo que yo tengo estacionado afuera tiene un manubrio. Ese manubrio es del vehículo, no para, es del, propiedad, del sentido de propiedad. El vehículo mío tiene asientos, los asientos son del vehículo, no para, propiedad, sentido de propiedad. Cristo dijo, esta es mi sangre de los que están conmigo en el nuevo pacto. No para salvar. Ustedes no sacan nada con depositar fe en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo no es para ustedes. La sangre de Cristo es santa, es para el pueblo santo. Para que ustedes sean pueblo santo, dos demandas. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Advertencia contra el que no se quiera arrepentir. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Creer en el Evangelio. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. En tanto el ser humano no obedezca estas dos demandas, no hay ni un trato más de Dios para con el ser humano. Entonces, para entrar al nuevo pacto, obedecer estas dos demandas, que están en Marcos 1:15. Y recién ahí tendrá acceso a la sangre de Cristo. Porque habrá entrado a ser parte de un pueblo santo, apartado por Dios. Una especie de Israel espiritual, ¿verdad? Arrepentidos, en realidad cambia tu manera de pensar, metanoia, y creed aquí en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados.
Yo a los 10 años yo entré. ¿Cuándo usted entró? Todos nacemos acá en el camino ancho. Nadie nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá. Y para estar caminando aquí, desde el camino ancho, hay que entrar un día por la puerta estrecha. Usted, ¿cuándo entró? Yo a los 10. ¿Y usted? ¿Todavía se encuentra usted caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿Qué es lo que hay que hacer para irse al infierno? Seguir caminando en el camino ancho. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar el infierno? Hay que entrar por la puerta estrecha. Dios les bendiga.